Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Sesión continua que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica en el programa La Voz. Ya saben ustedes que comenzamos siempre con la historia, con el Así fue España, con ese intento de acercarles a una historia negada, ocultada, mentida, tergiversada, que nosotros les contamos, guste a quien guste, como realmente fue. Y ahí se queda siempre un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez para ir desgranando esa parte de la historia española. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Encantado, como siempre. Muy buenas noches de acompañarle, don César. Y luego ya saben que después de la Así fue España nos vamos a las palabras al aire, y nos vamos a las palabras al aire para que ustedes, de la mano de doña Sagrario Fernández Prieto, puedan hablar y escribir siquiera un poquito mejor el español, que es el gran legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Bueno, don Lorenzo, ¿recuerda usted dónde nos quedamos? Bueno. El último día estuvimos hablando de esa batalla terrible de Sagrajas, estuvimos hablando de lo que habían sido los almorávides, estuvimos hablando de la reconciliación del emperador Alfonso VI con el Cid, porque las cosas estaban como estaban. Y ahí nos quedábamos y ahí retomamos nuestro relato del Así fue España. El Cid se pasó aproximadamente 1 año y medio al lado de Alfonso VI, no sabemos qué hizo en ese año y medio, pero después de la sumisión de Galicia, que eso fue en la segunda mitad del 1088, nos lo encontramos otra vez en Zaragoza, porque Alfonso VI manda al Cid a ver cómo andaba la zona de Levante. Hay que tener en cuenta que lo que era la zona oriental de la península ibérica se hallaba dividida en una serie de reinos de taifas que eran muy pequeñitos. Ahí estaba Lérida, estaba Albarracín, estaba el Puente, estaba Valencia, estaba Denia, estaba Murcia, estaba Almería y sobre todo no estaban los almorávides. Y esas zonas de Levante, que después de la guerra pues parecían verdaderamente un desierto, también con los almorávides que se habían marchado, daba la sensación de que iban a ser realmente presa fácil. Y ahí el Cid efectivamente va a dar muestra de la altura que tiene. Valencia en concreto estaba totalmente abandonada a sí misma y esto lo aprovechó un reyezuelo moro que reinaba sobre Lérida, sobre Tortosa y sobre Denia, que se llamaba Al-Hajib, para decir, bueno, pues aquí yo voy a caer inmediatamente sobre Valencia, me voy a apoderar de Valencia. A medida que efectivamente Al-Hajib decide que va a ir a Valencia y que además contrata mercenarios de Cataluña, inmediatamente Al-Cádir, que era el rey de Valencia, pidió ayuda al emperador Alfonso. Y efectivamente, pues el emperador Alfonso dijo, aquí hay que enviar al Cid, y efectivamente hacia allá marchó el Cid. El Cid marchaba, entre otras cosas, unido al rey de Zaragoza, porque el rey de Zaragoza también se había dado cuenta de que se podía quedar en un momento determinado con Valencia. Y aquí se va a establecer
toda una serie de intrigas, por un lado el rey de Lérida, Al-Hajib, por otro lado Al-Qadir, por otro lado el propio Mostain de Zaragoza, que van detrás de poderse quedar con Valencia. Finalmente, en medio de toda esta situación, el rey moro de Lérida se retiró en cuanto que supo que el Cid se estaba acercando, y Al-Qadir le envía inmediatamente mensajeros al Cid por el camino por donde venía para que lleguen a un acuerdo y dejen fuera al rey de Valencia. Esto es bastante claro. Perdón, al rey de Zaragoza. El rey de Zaragoza, Mostain, que lo que quería era quedarse con Valencia, pues habla con el Cid y le dice, oye, que nosotros estamos yendo a Valencia no a ayudar al rey moro de Valencia, sino a que yo me quede con Valencia y yo cuento contigo. Y aquí es donde el Cid le dice, pues eso no puede ser. Y eso no puede ser porque Valencia es del emperador Alfonso y si Valencia es del emperador Alfonso, yo no te lo puedo entregar a ti. Con lo cual, efectivamente, Mostain, el pobre, se marchó de regreso a Zaragoza. Suponemos que iría acordándose del Cid y de su madre, porque en última instancia no había habido manera de que aquel al que tanto había ayudado le pudiera ayudar a quedarse con Valencia, y el que efectivamente consigue entrar en Valencia es precisamente el Cid, e inmediatamente avisa al rey Alfonso VI para decirle que es su vasallo y que, por supuesto, todo en lo que pueda hacer y todo lo que pueda ganar, pues va a estar al servicio de Alfonso. Lo cual... Un Cid que ya había realizado campañas en el Levante, como hemos estado contando, que además había sido clave, ¿no?, para ir debilitando determinadas resistencias en una región. Bueno, Valencia era Balansilla, ¿no? Balansilla, Imsaid, ¿verdad? Sí. Y había tenido una cierta querencia por ese Levante. Luego siempre volvía a Zaragoza, pero había tenido querencia, ¿verdad? Y había realizado expediciones en toda esa zona. Sí, la verdad es que cuando el Cid inmediatamente le avisa al rey Alfonso y le dice que Valencia se la va a entregar, bueno, pues aquí se pone más contento que unas Pascuas Alfonso VI, porque se da cuenta de que llega al Levante y se apodera de Valencia y firma con el Cid unas capitulaciones que son muy parecidas a las capitulaciones que luego firmaría, por ejemplo, con Cristóbal Colón, los reyes católicos, o que firmaría, por ejemplo, Carlos V con distintos conquistadores en tierras de Indias, ¿no? Y entonces, en estas capitulaciones, el emperador, con sello real, le dice que le otorga al Cid todas las tierras y castillos que pudiera ganar a los sarracenos y que pertenecerían enteramente al Cid y luego a sus hijos, a sus hijas y a toda su generación por derecho hereditario. Es decir, aquí nos encontramos documentalmente el primer caso de una conquista militar en la cual el rey le cede una parte importante de la conquista al vasallo que va a correr con el gasto de la conquista. Y esto es algo que el Cid inaugura, al menos no tenemos una noticia documental de que esto se hubiera producido con anterioridad, y luego va a ser el sistema en virtud del cual se van a conquistar las Islas Canarias y el sistema en virtud del cual se va a dar el salto al continente americano. La verdad es que aquí Alfonso estaba más contento que unas Pascuas porque él se daba cuenta de que no podía tener una mejor decisión que esa. El Cid se iba a convertir en el Valladar levantino frente a los almorávides, porque Alfonso VI tenía muy claro que los almorávides iban a regresar, pero vamos, en cuanto que tuvieran la menor posibilidad. Lo que no tenía tan claro es que les iban a llamar los propios conspiradores valencianos después, ¿no? Exactamente, claro. Esa es la otra historia. ¿Qué pasaba mientras tanto con el rey de Zaragoza? Hombre, el rey de Zaragoza, visto que el Cid campeador había decidido volver a su antiguo señor, el rey Alfonso, pues dijo, bueno, pues aquí yo con el Cid no quiero saber nada, este es un ingrato, después de todo lo que yo he hecho con él y ahora me sale con estas que va a conquistar Valencia por cuenta del rey de León y Castilla, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que
rompo mis relaciones con él. Y eso lo aprovecha el conde de Barcelona, Berenguer, que era un enemigo sempiterno del Cid, porque cada vez que se encontraba con el Cid en el campo de batalla, el Cid le mojaba la oreja, e inmediatamente lo que hace es que reúne un ejército y va hacia Zaragoza para llegar a una alianza con Mostaín. Y entonces Mostaín se pone más contento que unas Pascuas, dice: aquí llega el conde de Barcelona, pues nada, que se vaya inmediatamente a acercar Valencia, a ver si consigo yo quedarme con Valencia. ¿Qué hacía mientras tanto el Cid Campeador? Bueno, pues el Cid Campeador sale de Castilla en un momento determinado al pie de la gran fortaleza de Gormaz, que desde el año 1087 tenía él concedida por el rey, atraviesa el Duero por el vado de Navapalos y luego, cruzando todo el sur del reino de Zaragoza, sienta sus reales en territorios de Albarracín, en Calamocha. Y efectivamente, aquí desde luego el Cid inmediatamente empieza a actuar, se quedó en la zona hasta que sometió a toda la tierra desde Daroca hasta Teruel al pago de parias, y en un momento determinado decidió que no iba a invadir el reino de Albarracín, que era un reino pequeñito, un reino moro, a condición de que el reino moro volviera a convertirse en tributario de Alfonso VI y volviera a pagar. Pero claro, el Cid iba avanzando hacia Valencia. Cuando el Cid va avanzando hacia Valencia, ¿qué hace el conde de Barcelona? Pues el conde de Barcelona dice: no nos liemos, vamos a levantar el sitio de Valencia, vamos a dejarnos de historias, porque como venga el Cid, si el Cid no está, algo tenemos que hacer, pero con el Cid aquí no tenemos nada que hacer. Y efectivamente se retira, y el Cid lo que consigue en ese momento es restablecer toda la situación del levante español mejor que como estaba antes de la batalla de Sagrajas, donde, como tuvimos ocasión de contar, verdaderamente el golpazo que se llevaron las armas leonesas y castellanas enfrentadas con los almorávides fue tremendo. El Cid, en una campaña que es una campaña muy rápida, consigue que se someta el reino de Albarracín y pague, que se someta el reino de Valencia, que además paga, y que se someta también al puente. Y en este sentido se puede decir que prácticamente los resultados de la victoria almorávide, de esa victoria de Yusuf en Sagrajas, quedaron anulados en todo lo que era la parte oriental de la península ibérica por la acción del Cid. Este es un episodio tremendamente importante. Se va a producir entonces, y en paralelo a lo que son los éxitos extraordinarios del Cid en Valencia, la acción de un personaje que también es un castellano, que anda por la zona, que se va adentrando en territorio musulmán, que se llama García Jiménez. Y concretamente García Jiménez se ha apoderado de un castillo, de una plaza fuerte muy importante, que es la Plaza de Aledo, y desde la Plaza de Aledo se dedicaba a devastar toda la región de Lorca, que formaba parte del Reino de Sevilla. Y en ese sentido es un personaje enormemente relevante. Por supuesto queda eclipsado, queda totalmente opacado por el propio Cid, y lo que sucede en ese momento pues es que esa situación, más incluso que la toma de Valencia por el Cid, aterroriza inmediatamente a los reinos de taifas. Y entonces los reinos de taifas vuelven a enviarle un mensaje a Yusuf para decirle que necesitan que vuelva a repasar el estrecho, que vuelva a entrar en la península ibérica y que ponga orden, porque verdaderamente el Cid lleva 7 años guerreando por las tierras de Lérida y de Valencia y no les deja vivir. Esta es la historia. Entonces es cuando se empiezan a producir las conspiraciones, ¿no? Dentro de la propia Valencia, ¿verdad? Efectivamente. Cuando se reúnen en la casa del cadí, de un juez que lo apodaban el Zambo, ¿verdad, don César? Sí, efectivamente, efectivamente. Y esta es la situación. De aquí van a derivar muchas cosas. Inmediatamente hay un grupo de alfaquíes que va a ver a Yusuf,
al norte de África, le envían inmediatamente embajadores y finalmente, cuando el que llega directamente es Motamid, bueno, pues Yusuf acepta volver y desembarca en Algeciras en junio del año 1089. En la idea de que tiene que volver porque a estos no se les puede dejar solos. En el momento en el que yo me he regresado al norte de África, estos han perdido totalmente la situación que había. El ejército almorávide que llega del norte de África y que tiene como objetivo tanto la plaza de Aledo como el ejército del Cid Campeador, es un ejército que se ve engrosado por los contingentes de Motamid de Sevilla, de Abdallah de Granada, de Temín de Málaga, de Motacim de Almería, de Benrasik de Murcia, y esos contingentes se dirigen hacia Aledo en la idea de que pueden tomar la fortaleza. Y efectivamente, en ese momento, lo que se produce es una situación alarmante para la fortaleza de Aledo, pero al mismo tiempo los propios reyezuelos, los propios régulos moros no tardan en enemistarse entre ellos. Y de hecho, Murcia, pues que no ve muy clara cómo está la situación, escribe a Alfonso llamándole con el ofrecimiento de que va a pagar incluso las huestes cristianas que llegan. Y aquí se va a producir un episodio que va a tener unas consecuencias temporalmente dramáticas, que es la manera en que no llegan a coordinarse bien las tropas del Cid con las tropas de Alfonso VI. El campeador, en el momento en el que había conseguido someter a Valencia y conseguir al puente, había decidido descansar en la villa de Requena. Y mientras el Cid Campeador está en Requena, le llega una carta del rey Alfonso para que le socorra urgentemente al castillo de Aledo y combata contra Yusuf. Como no podía ser menos, el Cid inmediatamente envía una misiva a Alfonso VI, le dice que por supuesto va a acudir en su ayuda y le suplica que le indique cuándo va a llegar. Y en este sentido, pues, ¿cuándo va a llegar? Porque es la manera de unir sus mesnadas con las fuerzas con las que venía el rey Alfonso. Rodrigo Díaz de Vivar levanta el campamento de Requena y se dirige hacia Játiva, donde se lo encuentra un nuevo mensajero del rey con una nueva carta en la que Alfonso VI le dice al Cid que le espere en Villena, porque va a pasar por Villena. Ya había reunido un ejército muy importante en Toledo, que según alguna fuente musulmán habla de que efectivamente el ejército tenía unos 18.000 hombres, era sin duda una fuerza importante, y entonces el Cid, que tiene miedo de que las tropas que lleva consigo pasen hambre, decide acampar en Onteniente. La zona de Onteniente era una zona en aquella época enormemente feraz, tenía un valle muy dotado además por agua, era un valle además muy fértil en trigo, en cebada, en avena, en algarrobas, en aceite. Tenía también una cabaña ganadera muy importante y algunos dicen que, bueno, que ese Onteniente casi igualaba lo que era la Ribera Valenciana y era el lugar ideal para poder esperar al rey Alfonso. Para que no se le escapara la coordinación con las tropas del rey Alfonso, incluso el Cid envía centinelas que sitúan no solo en Villena, que era donde se suponía que tenía que encontrarse con el rey, sino en Chinchilla, que estaba más allá, en la idea de que pudiera adelantarse a la llegada del rey a Villena. Y hasta ahí todo iba muy bien porque había un control sobre todo el camino desde Onteniente a Villena, donde tenía que producirse la conjunción con las fuerzas del rey. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que el rey, en vez de ir a Villena como estaba acordado, se fue más derecho, bajó por Ellín y por el Valle del Segura hasta Molina, a 2 leguas de Murcia. Con lo cual pasó de largo al Cid y además pasó de largo al Cid sin avisarlo. Cuando el Cid se entera de que el rey ha pasado de largo,
inmediatamente se dirige hacia Ellín y va dejando además a buena parte de su tropa detrás porque quiere llegar hasta Molina y poder unirse al rey. Pero llega tarde. Y llega tarde porque Yusuf, que sabe que viene Alfonso y que además está en una situación bastante importante, lo que hace Yusuf es retroceder hacia Lorca. Y entonces García Jiménez, que estaba en Aledo y que ve cómo levantan el sitio de Aledo en un retroceso, inmediatamente sale de Aledo y empieza a castigar la retaguardia musulmana. Yusuf, en ese momento, que echaba las muelas porque veía que los reyezuelos andalusíes no le estaban ayudando como habían dicho que le iban a ayudar, estaban encantados de que llegara Yusuf y sus almorávides, pero luego habían hecho un papel muy desairado en Sagrajas y aquí, por supuesto, no se podía contar con ellos. Yusuf se va retirando de Lorca en dirección a Almería. Y claro, lo que sucede es que Alfonso, que llega hasta el castillo de Aledo, que ve cómo la situación ha mejorado, inmediatamente dice, bueno, aquí esto está solucionado, Aledo está a salvo, Yusuf se retira, los reyes moros no reaccionan, me vuelvo para casa. Y cuando el Cid llega hasta Molina, el rey ya no está. Esto al Cid le causó un pesar terrible, es decir, la idea de que él había corrido para llegar a auxiliar a su rey, la idea de que, bueno, lo había hecho... Algunos le culparon incluso a él de ese encuentro, como se llama, ¿no? Claro. En las propias fiestas medievales de Villena, pues se recrea este episodio y lo llaman el desencuentro entre el Cid y Alfonso VI, y en realidad se culpa al Cid, dicen que fue en realidad él el que no cumplió. Por eso... Yo sinceramente creo que eso es injusto. Yo creo que el rey no le avisa de por dónde del cambio va de planes. Claro. Exacto, no pasa por Villena y el Cid lo que va es absolutamente desbocado a ver si consigue cruzarse con el rey Alfonso, pero la campaña se desarrolla tan rápida y con tanto éxito, porque Yusuf se retira airado al ver la falta de apoyo de los reyes moros, que claro, efectivamente el Cid llega tarde. Sabemos la fecha de regreso de Alfonso hacia Toledo porque el 25 de noviembre del año 1089 ya estaba en Chinchilla y había un monje de San Millán que se llamaba Diego Oriólez, que iba tomando nota de todo lo que hacía el rey Alfonso. Y de paso, por eso ya sabe usted lo de la boca un fraile que dice la sabiduría popular española, de paso el Diego Oriólez que era monje de San Millán, consiguió librarse de unos tributillos que tenía que pagar al rey y todo lo demás. Pero claro, en ese regreso que hacen hacia la capital de Toledo, Alfonso y sus caballeros, los envidiosos del Cid se dedican a atizar al monarca y a decir, parece mentira el Cid, lo habéis restaurado en vuestra amistad, habéis firmado unas capitulaciones con él y cuando se le ha necesitado para un peligro como el de Yusuf, no estaba. Y esto es intolerable y esto no puede ser y esto es algo que hay que castigar. En esta época que se produce la segunda acusación, que recuerda bastante al primer destierro del Cid, en esa época había tres formas de destierro. Una era por la malquerencia del rey, otra era por delito del vasallo, lo que se llamaba la malfetría, y otra era por traición. En la primera vez que Alfonso destierra al Cid, lo destierra por la razón que era más benigna, la razón que era más benévola, que era precisamente la malquerencia. En esta ocasión lo va a desterrar por traición, lo que es enormemente grave, porque escuchando a esta gente que malmetía contra el Cid, al Cid le quita los castillos, las villas,
toda la honor que le había dado y ordena además que confisquen sus heredades, que allanen las casas, que se lleven todo el oro, la plata y demás riquezas, e incluso incurre en una conducta terrible, y es que ata de una manera humillante a la esposa del Cid, a doña Jimena, y la arroja en prisión con los 3 hijos que eran niños. Esto nos puede sonar monstruoso, efectivamente, qué culpa tenía la pobre doña Jimena de cualquier cosa que hubiera podido suceder, pero en la época tenía mucha lógica porque el código de los visigodos, que a fin de cuentas es el código penal que aplican en León, establecía la solidaridad de la familia en materia penal, incluso en algunos casos hasta del vecindario. Es decir, como se hubiera cometido un delito en un vecindario, lo hubiera cometido un vecino, pagaba todo el vecindario la culpa del delito. Y en este sentido, a la esposa se le podía exigir responsabilidad por los delitos del marido. Bien es verdad que la responsabilidad solía limitarse al coste económico, no a lo que hubiera podido ser una pena física, una pena de prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la situación del Cid ahora era mucho peor de lo que había sido en el primer destierro, porque el rey le había privado de todo, había detenido a su mujer, además había detenido... Sí, porque en el primer destierro le dijo, bueno, te podías ir y además te ibas con tus hombres, no perdías ningún tipo de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ya era, pues, directamente apuntarle directamente, y como a él no lo podía meter en la cárcel, metió a su mujer, que es básicamente lo que está diciendo. Efectivamente, y además le quitó todo y encima con la... No se sabe dónde, ¿no? No se sabe exactamente dónde estuvo. Está buscando y no está muy claro. No está muy claro. Es verdad que hay un conjunto monumental del castillo en Jimena de la Frontera, en Cádiz, pero no en absoluto. No, eso no parece verosímil. No parece verosímil. En cualquiera de los casos, el Cid, cuando se entera de las falsas acusaciones que se han formulado contra él y del atropello que se comete contra él y contra su familia, reacciona como un caballero de la época. Envía un mensaje al rey y entonces él dice que está dispuesto a enfrentarse con las acusaciones que formulan contra él sus enemigos mediante un combate judicial ante la corte. Cosa que aparece otro combate judicial, no en la película del Cid, en que pelea con un caballero aragonés por la plaza de Calahorra. Bueno, el combate judicial era un tipo de resolución de asuntos judiciales propio de la Edad Media. Es decir, el Cid, para que quedara claro quién tenía razón o quién no tenía razón, estaba dispuesto a combatir y se suponía que Dios ayudaba a aquel que tenía la razón y el derecho, y por lo tanto iba a quedar de manifiesto que él no era culpable. Además, el Cid ofrecía que podía combatir él o podía combatir un caballero en su nombre, pero que él estaba dispuesto totalmente a deshacer esas falsas acusaciones mediante un combate judicial que tuviera lugar ante la corte. Alfonso VI le dice que ni hablar. Es decir, que ni mucho menos, pero de alguna manera debió de sentirse medianamente conmovido porque puso en libertad a doña Jimena y a los niños y les permitió que se marcharan a donde estaba el Cid, que andaba por tierras de Valencia. Andaba en aquellos momentos moviéndose por Elche, por Denia, por Burriana, e incluso tenía un lugar más fijo que era la Alcudia de Valencia. Y efectivamente les deja que se marchen hacia allá. El Cid, en un momento determinado, y era un personaje que conocía muy bien las leyes de la época, lo hemos hablado en algún momento. Había sido juez, de hecho, él mismo. Había sido juez. Precisamente en territorios levantinos también. Exactamente, en territorios levantinos, había sido juez, era una persona que aparece en bastantes ocasiones, pues por ejemplo, dictando justicia, actuando como un equivalente del notario, etcétera, etcétera. Como conocía muy bien el derecho, le envía al rey hasta 4 formas distintas de juramento que de alguna manera lo que podían hacer era permitir que el rey le dejara explicarse en la corte. Y son muy interesantes las fórmulas porque
aparece primero la disculpa por el hecho de lo que había sido una falta involuntaria, y es que no sabía por dónde iba el rey. Aparece una protesta de lealtad hacia el rey y luego una apelación a la justicia de Dios. Voy a leer una de las fórmulas porque me parece que es muy interesante, donde el Cid dice lo siguiente: yo, Rodrigo, juro a ti, el caballero que me retas sobre la ida del rey a pelear con los sarracenos en Aledo, que por ninguna otra causa dejé de asistir, sino porque no supe la llegada del rey ni la pude saber en ningún modo. Le esperé en Villena e hice todo según lo que el rey me mandó por su portero y por sus cartas. Ningún conde, potestad o caballero de los que fueron en la hueste tuvo mejor voluntad que yo para ayudar al rey contra los moros, y ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hecho cometí traición alguna por la que mi persona pueda incurrir en tacha de menosvaler, ni recibir tan gran deshonor como el rey me hizo. Si juro mentira, Dios haga entrega de mí o del caballero que por mí lidie en manos de ti, mi retador, para que de mí hagas lo que quisieres. Pero si digo verdad, Dios, que es juez justo, me libre de tan falso reto. Bueno, por supuesto, esta era la solución que pretendía el Cid, que le escribió 4 veces con fórmulas muy parecidas al Cid, pero vamos, el rey Alfonso ni quiso recibir el juramento, ni quiso aceptar, ni mucho menos que el Cid celebrara, participara en ese combate judicial ante la También corte. el rey pensando o descartando que en el futuro pudiera volver a necesitarlo, como finalmente tuvo que volver a suceder, ¿no? Porque claro, aquí lo que se ve es que el rey Alfonso siempre fue muy corto de miras en relación, o a lo mejor sobrevaloraba la capacidad suya propia para poder enfrentarse al reto almorávide sin la ayuda del Cid. Y desde luego que él en propias carnes había vivido en la famosa batalla de Sagragas que hemos comentado realmente las dificultades que tenía él sin el Cid. Pero luego posteriormente pues Valencia volvió a caer y en ese caso pues hubo que volver a llamar al Cid, ¿no? Y hay una parte, yo creo que aparte de injusticia flagrante del rey escuchando a los envidiosos y a los aduladores, y una parte además de ingratitud, porque en última instancia el Cid había sometido en sus manos Albarracín, Valencia y al Puente. Yo creo que hay también un elemento de codicia especial de Alfonso VI. Es decir, el Cid llega y en un santiamén reduce Albarracín, reduce Valencia, reduce al Puente, y es muy posible que Alfonso VI en ese momento dijera, bueno, esto es facilísimo. Es decir, si yo me pongo, yo puedo conquistar y controlar el Levante igual que el Cid, y encima no le voy a tener que dar nada. Y en este sentido, seguramente hasta me he excedido en la firma de capitulaciones en la que le he dado al Cid todo lo que le he dado. De manera que con esto de que no pasé por Villena y no nos pudimos reunir, pues le quito todo lo que le he dado, le dejo en la situación desairada en la que le dejo, que me importa verdaderamente un pimiento, y ahora me voy a hacer yo con el Levante y se van a enterar. Y es efectivamente lo que él pretende. De hecho, en enero del año 1090, Alfonso VI estaba en Santiago y firma como Adefonsus Rex Legiones et Tocius Hispaniae Imperator, es decir, como Alfonso, rey de León e emperador de toda España. Alfonso piensa que efectivamente, pues bueno, si esto lo ha podido hacer el Cid, lo hago yo, y además me quedo yo con todo y no le tengo que dar nada, que encima hasta lo que le he entregado se lo he quitado. Bueno, esto realmente le duró bastante poco, un par de años, Alfonso VI, ¿no? Porque, como tendremos ocasión de ver la semana que viene, Dios mediante, Yusuf, que no creía que Alfonso era tan eficaz como el Cid, decidió que regresaba de África,
los almorávides volvían y no volvían como con la campaña de Aledo, ni fiándose ya de los reyezuelos. Y con colaboración interna, Exactamente, con colaboración interna, y esto una vez más iba a cambiar la suerte del Cid, porque aquí Alfonso VI comprende que no tiene más remedio que llamarlo del destierro, que reinstaurarlo en su gracia y que pedirle que salve a una península que desde luego se encuentra con una amenaza todavía mayor que aquella que derivó en el desastre terrible de la batalla de Sagrajas. Con un Yusuf que él también diría que era el soberano de España. No el imperator, pero sí el soberano. No, pero sí Alamir. Alamir, sí, hombre, claro. Porque... Y un rey Alcádir que también las pasaría canutas, ¿verdad? Sufriendo el golpe interno. Supongo que hablaremos también de Hablaremos Alcádir, de ello también. Que ya no mandaba por aquellos años, tenía ahí un visir que era el que manejaba prácticamente todo. Pero bueno, que al final seguiría siendo la figura real ahí, y contra el que también pusieron la punta de lanza los propios almorávides, ¿no? Sí, efectivamente, y en fin, eso va a volver a traer del destierro al Cid, y esta vez efectivamente la conquista de Valencia va a estar buena. O sea, con cerco incluido, esa historia. Con cerco incluido. Esa historia también, y truculenta. Hablaremos del Zambo, seguramente. Es que el personaje, supongo que me quedé en su momento con él por el apodo. Sí. Jafar Ben Jefhaf, un juez que bueno, básicamente era un golpista dentro de la propia Valencia, y que acabó aliándose con los almorávides esperando pues acabar con Alcádir, y supongo que tampoco pensaba que iría el Cid. Claro. Ser califa en lugar del califa, aunque en este caso no fuera califa, pero y seguramente todos descartaban que volvieran a llamar al Cid, ¿no? Porque ya dirían, bueno, no le va a volver a llamar. Pues evidentemente le tuvo que volver. Sobre todo el otro no va a volver. Claro, porque efectivamente... Le ha quitado todo, ha metido en la cárcel a la mujer y todo, y el hombre, ¿no? Aún así lo ha intentado y no ha habido manera, claro, públicamente. Y ha sucedido no es previsible que efectivamente vaya a volver. Pues sí que regresó el Cid. Pero pues seguiremos la semana que viene, ¿no, César? Hablaremos la semana que viene, Dios mediante. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.